Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Este espacio que les proponemos cada semana para que juntos podamos reflexionar sobre las cosas que nos pasan, para que podamos construir una mirada colectiva de la realidad y buscar soluciones también colectivas. Hoy nuestro invitado especial es Daniel Jadue. Él ya estuvo en nuestro programa, visitó Córdoba. Es militante del PC, alcalde de Recoleta, en Chile, y tiene una larga trayectoria en la construcción del poder popular. Lo invitamos porque nos pareció sumamente interesante indagar sobre esto, de cómo hacemos frente al pensamiento hegemónico que nos reduce a una forma de pensar que nos arrincona contra el individualismo y nos aleja de las soluciones colectivas, nos hace creer que el individualismo, que la meritocracia son formas de salir adelante, cuando históricamente la humanidad siempre salió de los más graves problemas de forma solidaria y colectiva. ¿Por qué el neoliberalismo nos aleja de la solidaridad como forma de resolución de los problemas? Justamente porque eso cerca su poder sobre los seres humanos. Pero lo escuchamos a Daniel Jadue para hablar justamente de esto. ¿Cómo podemos hacer para ejercer la resistencia frente al embate de políticas que nos alejan del bienestar como sociedad? Lo escuchamos. La única forma de frenar el desarrollo o estas tendencias del capitalismo es la construcción de un poder popular desde la base, ¿no? Y es la construcción de una forma de disputa de las conciencias que no trate de caer, que no caiga en el juego del pensamiento hegemónico. Por ejemplo, nada sirve con que los políticos de izquierda vayan a los medios hegemónicos a tratar de instalar su verdad, porque esos medios hegemónicos les van a dar, los van a golpear, van a mentir sobre ellos y van a seguir promoviendo el resto del día, ¿no? Y por lo tanto no hay ni siquiera que ir a validar esos medios. Hay que buscar medios alternativos de comunicación, pero por sobre todo estar con el pueblo en la calle y en las casas y en los barrios y volver a construir organización comunitaria y volver a construir comunidad. Esto es lo que la izquierda hizo siempre y que hace a lo menos 30 años dejó de hacer, ¿no? Y se dejó someter, además, por la emergencia de luchas que están hoy día, entre comillas, muy de moda y que son tremendamente importantes. Nadie les quita la importancia, como la lucha medioambiental, como la lucha feminista, como la lucha al respeto a la diversidad, como la lucha por el agua, ¿no? Y como otras fundamentales, como la lucha contra el extractivismo. Pero en todas estas luchas que hoy día aparecen como protagonistas principales de la resistencia contra el modelo, desapareció la contradicción capital-trabajo, desapareció la clase trabajadora y desaparecieron las luchas colectivas, porque el capitalismo, que es muy hábil, y el pensamiento hegemónico, que es muy hábil, es capaz de convertir la lucha por el respeto a la diversidad en una competencia. Entonces, ¿qué hacen? Arman un programa en televisión en donde llevan a todas las diversidades a competir entre ellas para ver quién es más diverso y más distinto, y terminamos siendo todos tan distintos que terminamos aislados en nuestras casas solo preocupándonos de lo que nos interesa y olvidándonos de la lucha colectiva y de los derechos colectivos de los pueblos, que siguen siendo la contradicción principal de un modelo que es capaz de generar mucha riqueza, mucha riqueza, y al mismo tiempo una pobreza cada vez más extendida en todo el planeta.
En el próximo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad vamos a seguir hablando con Daniel Jadwe sobre cuestiones que son polémicas a la hora de salir de las crisis que vive el mundo. Desarrollo como es el camino, seguir desarrollando en clave de consumo. En el próximo bloque vamos a debatir estas ideas, no te lo pierdas. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes Vikingo, la mejor carne de las Sierras Chicas. Si vas por la E53, una parada obligada. Segundo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. Y seguimos dialogando con Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta, Chile, para abordar un tema que está en el debate, sobre todo en nuestro país, en los países hermanos, a la hora de hablar de desarrollo y crecimiento y cuáles son las salidas para generar la inclusión de las mayorías. Lo escuchamos. Esa es una discusión que está muy en boga. Yo creo que el desarrollismo ya fue, ¿no? Ya está obsoleto, puesto que si alguien pensara que la resolución de la pobreza se hace elevando los niveles de consumo y de generación de derechos de las capas populares a lo que consumen los ricos, necesitaríamos 5 planetas aproximadamente para poder no solo extraer más recursos naturales, no destruir más la naturaleza, sino que al mismo tiempo para poder votar todo lo que votamos como desperdicio. Por lo tanto, pareciera ser que todo indica que por ahí no va la solución. Lo que sí hay que hacer es que el mundo en su conjunto, entendiendo el concepto de Marx de unidad material del mundo, desde donde nace la concepción del internacionalismo proletario, ¿no? Esto de entender que yo tengo un cuerpo orgánico del cual depende directamente mi vida, pero que hay un cuerpo inorgánico del cual depende indirectamente mi vida, que está compuesto por todos los seres humanos, por la naturaleza y por todos los países y por toda la tierra como un conjunto, ¿no? Hoy día hay una cantidad importante de libros, por ejemplo, de astrónomos que han llegado a la conclusión. En Chile el más conocido es Somos polvos de estrella, del profesor que es Premio Nacional de Ciencia, José Massa, que dice que todos tenemos la misma composición en distintas proporciones, ¿no? Estamos hechos todos de los mismos materiales que la madera, que la piedra, que todo, ¿no? Y por lo tanto que tenemos una unidad material consubstancial. Cuando uno entiende eso, uno entiende que necesitamos primero una teoría del crecimiento selectivo, pero también una teoría del decrecimiento selectivo. O sea, pareciera ser que en el futuro, mucho más importante que discutir el sueldo mínimo, va a ser tener que empezar a discutir el sueldo máximo. ¿Cómo sería eso? Porque todos discuten el sueldo mínimo, pero nunca hemos discutido si es lógico que en un planeta único, ¿no?, algunos no sepan lo que van a comer mañana, a pesar de tener trabajo formal, ¿no?, porque no pueden llegar con su salario a fin de mes, y otros estén pensando en hacer turismo yendo a la luna. No parece racional. No parece racional que mientras algunos todavía no logran aprender a leer y a escribir porque no están escolarizados, hayan otros que están pensando en comprar la última tecnología que les permite dictar a una máquina para que escriba por ellos y que incluso les pueda corregir, o un auto autónomo. Entonces, entender hasta dónde efectivamente es necesaria la innovación, la tecnología, la ciencia, y donde la ciencia y la tecnología y los avances no son un fin en sí mismo, sino que tienen un objetivo que es favorecer y promover el bien común y poner al centro al ser humano. Me parece que el tipo de desarrollo, el tipo de ciencia que hoy día estamos llevando no va por este camino, sino que todo lo contrario, ¿no? Y pone en jaque el bienestar no solo de todas las capas populares, sino que la subsistencia de la humanidad como especie, ¿no? Esto es mucho más grande. Cuando hablamos de la sequía, cuando hablamos de la escasez de agua, cuando hablamos de cómo el extractivismo sigue destruyendo el planeta, matando
el bioma marino cuando se hacen las piscinas de salmonicultura, o cómo contaminamos las napas subterráneas, cómo efectivamente contaminamos el aire. Uno dice, bueno, ¿a dónde va esta forma de entender este patrón de consumo, este patrón de producción? Y al parecer esto es lo que está profundamente en crisis, y las teorías del desarrollo, ¿no?, que aspiraban a que los países pobres tuvieran la posibilidad de copiar o de imitar o de alcanzar el desarrollo de las sociedades industrializadas o desarrolladas, como se llama, pareciera no ser la solución, a menos que esas sociedades optaran por un decrecimiento que permitiera equilibrar, ¿no?, y hacer una compensación de escala global. Y esto tiene que ver con todo, con la moda, con los patrones de consumo, por ejemplo. Nadie podría pensar que sería bueno comer sandía en Chile en junio. La sandía es una fruta de verano. Junio es pleno invierno. Para comer una sandía en junio en Chile, uno necesita importarla de un lugar donde haya verano, ¿no? Y eso implica que esa sandía que uno se come tiene que viajar en avión o en barco miles de kilómetros, ocupando y desarrollando un problema para el clima que es brutal. Entonces, volver a la escala local, volver a validar lo local por sobre lo global, ¿no? Y esto sería un atentado contra el capitalismo y el neoliberalismo, ¿no? Sino que empezar a cambiar la forma en cómo entendemos el intercambio en el mundo empieza a ser la única alternativa, aunque para muchos sea muy incómodo. Y esto no se hace sin la limitación de la riqueza, que en el pensamiento hegemónico es algo que nadie se atreve a mencionar ni a discutir. Cómo el neoliberalismo ha sacado de la discusión general la contradicción principal, capitalismo y trabajo, y cómo los trabajadores dejamos la escena, nos invisibilizan cuando seguimos siendo el motor de las sociedades. Esta forma de invisibilizarnos tiene que ver con sacarnos el poder y la capacidad de reacción que tenemos como colectivo. Por eso, recuperar las contradicciones principales, recuperar el protagonismo de clase como trabajadores es central por estos tiempos. En el próximo bloque vamos a dialogar con Hugo Ortiz de la Unión Obrera Gráfica de Córdoba. Tenemos el orgullo de ser parte de esta gran familia de Canal 10 que hoy cumple 60 años. Gracias por ser el canal que nos refleja como cordobeses, que nos da la posibilidad de mirarnos a los ojos. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio.
Tercer y último bloque de Principio Activo Salud y Sociedad. Le habíamos prometido que estaría con nosotros Hugo Dante Ortiz de la Unión Obrera Gráfica para hablar de un tema que se está debatiendo mucho por estos tiempos: salario digno, salario mínimo, la organización sindical a la hora de garantizar estos derechos. Lo escuchamos. Cada vez que se sienta el trabajador con los trabajadores con el sector empresarial, es el dolor de muela. Nadie quiere que le duele la muela. Los trabajadores quieren tener un trabajo genuino y ganar un salario acorde para sus necesidades. Y el sector empresarial quiere tener precarización laboral para poder evadir también, porque evaden, para poder aumentar sus ganancias en ese sentido. Me parece que el rol del movimiento obrero hoy es necesario trabajar, como lo hemos venido haciendo en nuestra CGT a lo largo de muchísimos años, en la unidad para poder defendernos mejor, teniendo en claro con programas, ¿no es cierto?, con definiciones y con documentos para poder trabajar cada gremio en su sector, cuál es la idea que tiene que prevalecer en este país para que los trabajadores puedan alcanzar el nivel de salario que tenían hasta hace 5 años atrás, 6 años atrás, donde el valor del salario normal en la región, ¿no es cierto?, en América, en Argentina se pagaba el mayor salario. Y bueno, en ese sentido, los trabajadores y las trabajadoras tienen que apostar a eso. Cada uno en su organización en la central que le toque trabajar, hacer todo lo que tenga que hacer para resguardar esos puestos de trabajo y que los puestos de trabajo que hoy se tienen, que son precarizados, sean trabajos genuinos. Y en ese sentido que tengan el salario que acorde, ¿no es cierto?, a la necesidad de un trabajador de hoy. Y me parece que en ese sentido nuestra CGT a lo largo de todos estos años ha venido discutiendo y ha venido trabajando sobre esos ejes con importante documentación que hemos elaborado, que hemos discutido y que hemos salido a la calle, no solamente reivindicando, ¿no es cierto?, cada gestas de lucha que se han dado a lo largo de todos estos años, sino también siendo solidario con el gremio hermano, ¿no es cierto?, que padece alguna injusticia laboral con sus trabajadores. Hace ya varios programas que venimos abordando la temática de la construcción de pensamiento, del pensamiento hegemónico, del pensamiento imperante, el neoliberalismo, que hace ya más de 30 años, casi 50, que es la forma universal en la cual nos insertamos para pensar, como si fuera la única forma de pensar, la única forma de organizar la sociedad, la única forma de organizar hasta los afectos. Cuando uno vive inmerso en una forma de pensar donde nos alimentamos con esa forma de pensar, con esas palabras, y desde todos los espacios nos enseñan a mirar el mundo por un tubito que tiene ese cristal que es el del neoliberalismo, es muy difícil pensar por fuera de la caja, como solemos decir acá. Es muy difícil pensar que estamos ajenos a esa forma de pensamiento que no nos ha permeado, que no nos ha influenciado. Y por más que querramos ejercer el sentido crítico y el pensamiento crítico para intentar construir nuevas salidas, siempre se nos filtra el neoliberalismo como una forma de ver el mundo. El neoliberalismo tiene como característica básica que pone en el centro de la escena
la ganancia concentrada de unos pocos. Pero como eso no está bien visto, te lo disfraza con una forma de ser diciendo que lo que está en el centro es el individuo. El individuo aislado no existe. El individuo solo existe en sociedad. El individuo aislado, que es lo que nos quieren vender como una utopía de realización abstracta, no existe. El ser humano a lo largo de su historia se ha desarrollado en sociedad asociativamente, colaborativamente con otros. Por lo tanto, nos parece que es fundamental recuperar ese sentimiento casi primigenio de la solidaridad para poder construir soluciones que sean inclusivas. Empezar a pensar críticamente cuando nos venden soluciones, cuando nos quieren decir por dónde es el camino, cuáles son los intereses de que transitemos ese camino y si en el centro está la vida digna de las grandes mayorías que trabajan. Francia Márquez, vicepresidenta recientemente electa en Colombia, dijo en su juramento: hasta que la dignidad sea costumbre. Ese pensamiento debe signarnos cada día en cada una de nuestras acciones, pensar colectivamente para construir nuevos sueños que sean posibles a la hora de que nuestra patria chica y la grande, la latinoamericana, construya destinos solidarios y comunes de emancipación, soberanía y felicidad de los pueblos. Es posible, es urgente y es necesario. Solo tenemos que atrevernos a pensarlo y soñarlo.